No, para seguir el mismo orden. Es que yo no sabía si hacían aquí declaración de fe o tenían la suya propia como los jóvenes. Vamos a orar entonces. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos las gracias porque nos permite estar aquí reunidos, Señor, y gracias, bendito Dios, que nos permites poder gozarnos, poder compartir y también poder escuchar tu palabra maravillosa, bendito Padre. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos muestres en este día tu voluntad, tu gracia, bendito Padre, y que nos permitas encontrar dirección. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Yo soy muy poco tecnológico en cuestión de computadoras y redes sociales y esas cosas. Entonces yo no tenía Facebook hasta que mi esposa y yo ya llevábamos como 3 meses de casados, y mi esposa sí tenía Facebook y decía que no podía cambiar en su estado de que ya estaba casada, y entonces eso le daba mucha tristeza, así que abrí mi Facebook nada más para eso. Y luego también abrí una cuenta de Twitter para poder participar en los concursos de radio del programa de Marta de Baile, y nada más sigo a Marta de Baile y a Obama y a Star Wars. Son las 3 cosas que sigo en el Twitter, pero nunca lo abro. Pero esto me sirve para decir una cosa. El día de hoy hay personas que tratan de seguir a Jesús como si fuera a seguir a alguien en una cuenta de Twitter. Es decir, según yo sigo a Obama, a Marta de Baile y a Star Wars en el Twitter, pero no hago nada para seguirlos. O sea, nada más apreté una vez que los voy a seguir y ahí están. No abro mi Twitter, y si no lo abro, como si no existieran para mí, como si no lo estuviera siguiendo. Y hay personas que así siguen a Jesús, es decir, lo siguen como si alguna vez dieron clic en el, no sé, icono de la oración y decidieron hacer una oración y ya dicen que siguen a Jesús, pero no hacen nada para seguirlo. Es decir, es un asunto nada más intelectual o un asunto nada más del pasado, pero hoy en el presente no están realizando ninguna acción para realmente seguir a Jesús. Por ejemplo, en mi caso, aunque no abro mi Twitter para seguir a la película de Star Wars, sí sigo la película de Star Wars, la que va a salir en este diciembre, porque quiero saber, me gusta esa película, quiero saber quiénes son los actores, los efectos especiales, etcétera, etcétera. Ya bajé el guión, ya lo leí, entonces ya no me espero ninguna sorpresa, pero sí la sigo, aunque no la sigo en el Twitter, porque hago algo para averiguar qué está pasando con esa película. Así es como podremos seguir nosotros a Jesús. Vamos a Hechos, vamos a leer el capítulo 8, versículos 9 al 25. Hechos 8, 9 al 25. Y traigo yo la Nueva Versión Internacional, entonces les invito a que me sigan con su vista. Dice así la palabra de Dios: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, Simón el mago, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo lo demás, aunque no es parte del sermón. Dice: por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Amén, que el Señor nos bendiga. Este personaje Simón es un personaje muy interesante. De hecho, se llama simonía al intento de comprar un don espiritual. Cuando una persona intenta comprar la salvación, o cuando una persona trata de dar ofrendas a una iglesia para comprar una especie de don espiritual o algo así,
se le llama eso simonía, es decir, tratar de comprar dones espirituales o cuestiones espirituales o la salvación misma. Y por causa de este hombre se le llama así. Dice que era un hechicero, pero no significa esto que tuviera poderes mágicos, sino que hacía trucos mágicos, trucos de ventriloquía, trucos con espejos, a ver, elige cuál es tu carta, esta es tu carta, esa clase de cosas. Por eso es que engañaba a las personas, porque sabía hacer esos trucos. Ahora, hay trucos el día de hoy que los magos hacen en los espectáculos, David Copperfield y magos así, que existen desde el tiempo de los egipcios, es decir, no son cosas nuevas. Hay trucos que existen desde hace miles de años, que se siguen haciendo porque son muy difíciles de averiguar cómo es que se hace, solo aquel que va pasando el secreto de uno a otro lo puede averiguar. Y este Simón era uno así, era un prestidigitador, ¿se me explicó? Y él nos enseña algunas cosas que a veces nos evitan seguir a Jesús fielmente, es decir, que a veces pueden hacernos no querer seguirlo, que se convierten en obstáculos, o que nos pueden hacer incluso seguir otras cosas que no son Jesús. La primera de ellas sería la flojera. Vemos en el versículo 9 que Simón, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. O sea, era realmente un flojonazo, un holgazán, un gandul. O sea, se la pasaba nada más cotorreándola, haciendo cuestiones artísticas para sorprender a los demás y que les dieran dinero. Me recuerda un poco, no sé si hayan visto, aquí especialmente en esta zona de la ciudad, acá en el sur, hay muchos cirqueros que están ahí en los altos haciendo malabares y cosas así. No sé si sepan, es una escuela de teatro, de cirqueros. Está ahí por donde yo vivía antes, no sé si conozcan el hospital HMG, ahí atrásito está esa escuela de cirqueros. Y les enseñan toda esta clase de cosas, malabares y esto, y se cobra, o sea, ellos pagan, no es que sean personas así pobres y que están tratando de juntar dinero, no, pues son estudiantes que de hecho están pagando sus estudios de cirqueros, pero me da un poco de tristeza porque le están dedicando su vida, están gastando su dinero y están gastando su esfuerzo y el aprender un arte tremendo para algo muy inútil, que no trae ningún beneficio a la sociedad, que no trae ningún resultado, que no produce nada. ¿Me explico? Y por eso me da tristeza, porque me parece que son jóvenes muy talentosos, con una gran disciplina, gastándola en cosas que al final de cuentas no van a dejar ningún provecho. A lo mejor nos entretienen tantito, pero igual nos puede entretener ver las palomas en el parque. ¿Me explico? O sea, no tienen ningún propósito final el lograr esa gran arte, que es muy difícil, que es muy tremenda y muy complicada de realizar, y eso significa que tienen disciplina, que tienen capacidad, que tienen las ganas de hacer algo, pero lo que quieren hacer es algo muy simple. Y una de las razones por las cuales me da tristeza es porque en una sociedad como la que vivimos el día de hoy, es posible ser flojonazo y vivir y más o menos triunfar y llevarla ahí más o menos cachetonamente. No hay ninis en nuestro país, nada más porque sí, hay ninis porque permitimos que haya ninis. Lo mismo pasa en la iglesia. A veces somos ninis eclesiásticos, es decir, nos permitimos vivir superficialmente, vivir con flojera. Nos permitimos tener una relación muy superficial o muy light con nuestro Señor. Y es posible porque como iglesia en ocasiones se facilita eso, se nos permite que existan esa clase de cosas. Este hombre, Simón, tenía disciplina para realizar sus artes. A lo mejor había tenido que comprar los trucos, tuvo que aprendérselos y hacerlos muy bien, pero lo gastaba en una farsa, en una estafa para otras personas. El día de hoy así a veces estamos dispuestos a gastar tiempo, a gastar esfuerzo, incluso a gastar dinero en cosas que al final de cuentas no nos ayudan a avanzar en el Señor, no nos permiten seguirlo correctamente. Así que en primer lugar debemos de deshacernos de la flojera. Y una manera de deshacernos de la flojera, o más bien una cosa que se contrapone con esta flojera, sería el honor, o podríamos llamarle la integridad. Es decir, las ganas de hacer las cosas bien, las ganas de que las cosas que hacemos nos salgan muy bien. Podríamos llamarle hasta cierto punto una especie de orgullo, pero como el orgullo en ocasiones se interpreta como algo malo, más bien es el honor. Es decir, el ser honorable, el tener palabra o el tener una identidad bien clara que nos permite actuar de tal manera que no estaríamos dispuestos a quedar en mal con otras personas o a dejar en mal el nombre del Señor. Los caballeros de antaño, a mí me gustan mucho las historias de caballeros y cuentos y eso, se las cuento a Leonel, pero desde chiquito yo las leía y cosas así, y una cosa que me gustaba mucho era eso, que eran personas de honor, que estaban dispuestos a hacer las cosas que eran buenas y que eran correctas, aunque significaran en ocasiones algún daño. Me acuerdo mucho de un cuento, el cuento de Percival.
Percival es una transformación de dos palabras francesas que significan per cheval, pie de caballo, porque era un muchacho que quería ser escudero y entonces finalmente uno de los caballeros del rey Arturo le dio chance y le dijo, está bien, puedes ser mi escudero, ve y lleva mi caballo a los establos. Y entonces este muchacho agarró el caballo y se lo empezó a llevar, pero un caballo de caballero, de guerra, fuerte, brioso, y este muchacho no sabía cómo se manejaban, se le escapó, se fue por el campo, y entonces él fue a buscarlo y tardó varios días, en el camino se encontró con Merlín, Merlín le enseñó algunas cosas, etcétera, etcétera, hasta que finalmente encontró al caballo. 3 días después regresó con el caballo y entonces Sir Gawain le dijo, ¿qué onda? ¿No nada más lo ibas a llevar al establo? Ya perdiste mi caballo. Y entonces le pusieron Percheval, pierde caballo, y finalmente se llamó Percival. Pero cuando estaba con Merlín, le empezó a hacer algunas preguntas y le preguntó, ¿por qué quieres ser caballero si no tienes ninguna habilidad de caballero? Y él dijo, es que los caballeros son valientes, son honorables, son tremendos, y a mí me gustaría que algún día la gente creyera que yo soy así, por lo menos porque me junto con ellos. Es decir, que si la gente me ve con ellos, piensen que yo también tengo ese honor. Y él decía, no lo tengo, no soy valiente, no soy aguerrido, no tengo esa capacidad, pero a lo mejor si me junto con ellos, parecería que sí lo tengo. Y entonces Merlín le dijo, pues entonces estás equivocado, porque sí tienes lo que necesitas para ser un caballero, las ganas de ser valiente, de ser honorable, de ser aguerrido. Y eso es lo que impulsa a un caballero a triunfar, el querer serlo. O sea, le decía, ¿qué crees que los caballeros no le tienen miedo a los dragones? ¿Qué crees que no le tienen miedo a los monstruos? Sí les tienen miedo, pero desean ser valientes y por eso los enfrentan. Así que ante la flojera, el honor, el deseo de echarle ganas, las ganas de esforzarnos por seguir al Señor. Una segunda enseñanza que encontramos aquí, versículo 10, dice, todos desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Esto nos habla de una cosa más, el orgullo. Aquí no es honor, aquí es orgullo. La creencia de que en nosotros está algún poder especial o considerarnos más valiosos de lo que somos. El orgullo podría ser identificado como la idea de que somos más de lo que somos. Es decir, de que por el simple hecho de ser quien soy, merezco ciertas cosas, sin creer que necesito hacer algo para ser merecedor de ciertas cosas. Aquí no estamos hablando de la salvación no nos la podemos ganar, no nos podemos ganar la salvación y por lo tanto no nos la podemos merecer, pero en ocasiones hay ciertas cosas que creemos que nos la merecemos nomás porque ya llevamos mucho tiempo en la iglesia, como si nuestro lugar en las bancas del templo ya estuviera apartado porque siempre lo he usado aquí, o en ocasiones creemos que tenemos que luchar por nuestros derechos, como si alguien los estuviera realmente pisoteando, cuando a veces no es así. A veces lo único que nos hace pelearnos es el orgullo que nos hace creer que merecemos algo que no tenemos. Por los parámetros del mundo que tenemos a nuestro alrededor, cuando los adoptamos es que comienza a surgir en nosotros este orgullo. Es decir, cuando tratamos de valorarnos de acuerdo a las cosas que este mundo valora, cuando tratamos de valorarnos de acuerdo al dinero que tenemos, de acuerdo al abolengo de donde vengamos. Si mi papá es pastor, no, yo merezco cierto respeto y ciertas cosas especiales porque no, o sea, soy hijo del pastor. Yo le tengo mucho miedo a que a Leonel le pase eso alguna vez. Nieto de pastor, hijo de doctor y además sobrino de Lee. ¿Quién sabe eso, verdad? Pero, o sea, en algún momento puede llegar a pasarle que él se sienta demasiado orgulloso de su abolengo y que crea que ya se ganó la salvación o que crea que merece ciertas cosas. En lugar de creer que por ser hijo de pastor y nieto de pastor necesita creer en Dios. Es decir, sería muy vergonzoso que él no creyera en Dios, ¿sí me explico? Pero en ocasiones así nos pasa, por el abolengo, que en el mundo se valora bastante, creemos que en la iglesia ya nos merecemos ciertas cosas o que ya estoy siguiendo al Señor simplemente porque tengo cierto abolengo, sin tener que hacer nada en este momento. En ocasiones nos pasa eso, hay iglesias en donde hay familias de mucho renombre y algunos miembros de esa familia que no son de mucho renombre, es decir, no han hecho nada por Dios, se portan como si fueran grandes siervos, como si merecieran mucho respeto, como si merecieran pleitesía o cosas así. Y uno de los problemas más comunes en las iglesias cristianas el día de hoy es eso, caciques, es decir, familias que creen que tienen el control de la iglesia porque llevan mucho tiempo, porque son parientes de los fundadores o porque tienen parientes que fueron pastores o cosas así y creen que la iglesia es de ellos. Por eso le tengo temor a que de pronto Leonel se sienta así,
porque aquí en la iglesia nos quieren muchísimo, gracias a Dios, nos aman, nos respetan algunas personas, y me da miedo que en algún momento Leonel crea que es porque él merece esas cosas, en lugar de darse cuenta que la iglesia es de Dios y que él puede trabajar en ella si así lo desea. Por eso, ante el orgullo, como Simón, que creía que tenía cierto poder o cierto valor o que la gente se lo hacía creer, hace falta humildad. Y humildad no significa menospreciarnos. Humildad significa reconocer quiénes somos, reconocer qué somos en realidad. Y una cosa que somos es pecadores redimidos. No podemos quitar estas dos cosas, van juntas. Personas que estaban en pecado, que habían ofendido al Señor, que eran rebeldes contra Dios, pero que han sido redimidos por Él, que Él nos dio un regalo, un obsequio y nos transformó. Así que tenemos que reconocer que como seguimos siendo pecadores, ya no atrapados por el pecado, pero sigue habiendo una naturaleza pecaminosa en nosotros, podemos en algunas ocasiones caer, podemos portarnos mal, podemos equivocarnos, pero como hemos sido redimidos, también podemos hacer las cosas bien, podemos ser excelentes en lo que hacemos. Vi una película hace poco, especialmente con Melanie, porque ella dijo, ay, vamos a ver una película de niñas, bueno, y vimos una que se llamaba Programa de Protección para Princesas. La idea era que una muchacha, de pronto a su escuela llega una princesa que está siendo protegida por el gobierno. Su papá es un agente especial del FBI y esta princesa es de un país en donde hay una guerra civil y entonces tiene que salir de su país y entonces se la mandan a este agente para que la mantenga escondida porque viven así en un pueblito chiquito y entonces es una adolescente normal y una princesa de su edad y empieza a ir con ella a la escuela y no sé qué, y la adolescente normal le cae gorda a la princesa porque, ay, una princesa, y como que esta va a ser toda fresa, y ay, sí, mis vestidos y no sé qué. Y llega un momento en el que la princesa le dice, es que las princesas no somos así. O sea, eso saldrá en las películas. Hay personas aquí, les dicen en Estados Unidos, que se creen que eso es ser princesa. Y por eso se portan así, por eso maltratan a los demás, y por eso se burlan de otros. Pero ser princesa significa ser un ejemplo. Significa que yo soy la primera responsable de que las cosas vayan en mi país, de que las cosas vayan bien en mi país. Y que yo debo de ser ejemplo a las demás personas para que puedan ver en mí a alguien digno de imitar. Por eso debo de ser bondadosa, debo de ser amable. Incluso de hecho la princesa les cocina una comida así súper deliciosa porque sabía hacer esas cosas. No era una chamaca fresa, sino era un ejemplo a seguir. Y esa es la idea entonces. Si hemos sido redimidos por el Señor y somos hijos del Rey, hijas del Rey, princesas, yo príncipe, si somos redimidos por el Señor, debemos de portarnos así como un ejemplo. La humildad entonces no significa menospreciarnos, significa reconocer qué es lo que soy y desear que se note que soy lo que soy. Es decir, desear que se note que soy un hijo del Rey, reconociendo que puedo caer y por lo tanto debo tener cuidado, pero reconociendo que también puedo hacer las cosas bien y por lo tanto debo hacerlo. Así que ante el orgullo, la humildad. En primer lugar, ante la flojera, el honor. Ante el orgullo, la humildad. Una segunda cosa que encontramos aquí, nos vamos hasta el versículo 18. Ante el materialismo, porque aquí se nos presenta una persona materialista. Dice en el versículo 18, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero para que le dieran ese don. Tenemos que hacer una aclaración aquí. Cuando nos dice que se manifestó el Espíritu Santo, es un asunto especial en este momento. Es la primera vez que personas no judías están creyendo en el Señor Jesucristo. Si recordamos, incluso el Señor Jesucristo mismo no le predicó realmente a los no judíos. Hubo algunos, como el endemoniado gadareno, que recibieron al Señor, y la mujer sirofenicia, que también recibió una bendición del Señor, pero realmente el Señor Jesús no estuvo predicándole constantemente a los gentiles. Él se concentró principalmente en los judíos, y de hecho el mismo Señor Jesús dijo, por la incredulidad de ustedes el evangelio será predicado también a los gentiles. No significaba que nada más era el evangelio para los judíos y como no creyeron ya es para todos, no, desde el principio era para todos, pero le estaba diciendo a los gentiles, a los judíos, como quien dice, yo vine primero con ustedes para que ustedes lo predicaran, pero ustedes no quieren, bola de flojonazos. Entonces los primeros apóstoles creían que el evangelio solo era para los judíos. De hecho hubo ese pleito en ocasiones. Pedro se tuvo que pelear con algunos otros de los primeros cristianos para enseñarles que también los no judíos podían recibir el Espíritu Santo. Y aquí se manifestó de manera sobrenatural para que se notara que sí se podía.
Son las únicas 3 veces en que ocurrió. Cuando fue el día del Pentecostés, aquí con los samaritanos, y en otra ocasión cuando Pedro le predicó a unos griegos, para que se notara que también los no judíos podían recibir el Espíritu Santo. Y en esas 3 ocasiones nos dice que hablaron en lenguas, y no interpretemos que se pusieron a balbucear de eso no es hablar en lenguas, es una chiripiorca, ya lo dije el domingo. Lo que pasó es que hablando otros idiomas diferentes, todos se entendieron en su propio idioma. Haga de cuenta que una persona de Brasil, un francés y un gringo están aquí y se manifiesta el don de lenguas y nosotros les hablamos en español y cada uno de ellos nos entiende en su idioma. ¿Sí me explicó? Eso es el milagro que ocurrió aquí. Ya visto esto, Simón, al ver esto que estaba pasando, quedó maravillado y dijo, yo quiero poder hacer eso. ¿Qué clase de truco es? Y como él estaba acostumbrado a comprar sus trucos de magia a otro mago, porque así es como se hace con los trucos de magia, un mago le enseña a otro mago y por eso las personas que no somos magos pues no podemos saber cómo es que se hace. ¿Me explicó? Entonces te dijo, enséñenme este truco. Es decir, su visión seguía siendo lo material. El materialismo podemos interpretarlo como un amor a la materia, un deseo de tenerla, un deseo de conservarla, y es un deseo tan grande que va por encima del deseo de bendecir a otros con ella. Es decir, es un deseo de poseer y no necesariamente de usar. ¿Me explicó? ¿Se acuerdan cuando el pastor nos contó de que qué tal si llegara con la esposa y le dijera, mira, me compré este XY chintofibrónico dual integrado? Y la pastora le decía, ¿y eso para qué sirve? No sé, pero estaba en oferta. Eso, digámoslo así, es el ejemplo más claro de materialismo. Querer tener algo sin saber siquiera para qué sirve. ¿Me explicó? Nomás por tenerlo, nomás por poseerlo. El materialismo entonces es creer que la materia es la bendición final. Creer que la manera en la que Dios nos va a bendecir siempre tiene que interpretarse como materia. Pero no es así. Las cosas materiales, ropa, vestuario, dinero, autos, etcétera, etcétera, son medios por los cuales Dios quiere bendecirnos y darnos bendiciones superiores a esa materia que ya tenemos. Debemos considerar que la bendición de Dios no es únicamente material, sino que en esas bendiciones materiales hay una bendición superior que involucra el uso, la administración de esas cosas, el cómo las usamos para que tengamos bendición. Yo conservé muchos de mis juguetes de cuando era niño. Sabía que en algún momento iba a tener hijos, porque pues uno se imagina esas cosas, ¿no? Y cuando me imaginé, pues cuando tenga hijos y mis juguetes están bien padres, tenía un montón de figuras de Star Wars y de superhéroes y cosas así que los conservé desde bien chavito. Tendría yo como 10 años cuando empecé a guardarlos y me da tristeza porque no guardé mis He-Manes y esas cosas, pero mis tortugas ninja sí. Y entonces ya que nació Leonel, él tiene casi todos mis juguetes. Todavía tengo una caja con todas mis figuras de Star Wars, porque ya se las voy a dar hasta que vayamos a ver Star Wars juntos, vestidos de Darth Vader o de algo así, él y yo. Pero conservé mis juguetes porque quería jugar con ellos, con mi hijo. O sea, cuando jugaba con ellos con mi hermanito me divertía, pero ahora que juego con ellos, con Leonel, me divierto más, porque ya no me divierte el estar moviendo al monito y diciendo cosas, me divierte verlo a él, me emociona poder verlo a él. Así que la bendición de esos juguetes no es el objeto, es el poder disfrutar a mi hijo jugando con ellos, inventándose cosas. Tiene una imaginación bárbara. Me pidió que le contara cuentos de Mazinger Z, porque tengo un Mazinger Z así, que ya es de él, y entonces me dijo, cuéntame un cuento de este robot. Y entonces le empecé a contar las aventuras de Mazinger Z, caricatura setentera. Y entonces se emocionó tanto que él empezó a inventar sus propias historias de Mazinger Z. Ayer llegó mi esposa y le empezó a contar que Mazinger Z peleó contra un robot que estaba hecho de agua envenenada, porque le dije que el agua contaminada es muy grave, que puede matar a los peces y así. Y entonces Leonel se imaginó, el agua envenenada es como un monstruo. Y entonces él ya cuenta sus historias. Eso es lo que me gusta de esos juguetes. Algunos que tengo son figuras de colección, los tiene ahí Leonel guardados. El otro día fueron unos muchachos y vieron ahí mis figuras de Doctor Who, que es una cosa bien rara. ¿Y tienes a Doctor Who? Sí, pero es de Leonel. Pero se te va a romper. No, ¿qué tiene? Para eso es, para jugar con Leonel, para disfrutar a Leonel, no disfrutar el mugre monito de colección, que si lo tengo ahí no sirve de nada. ¿Se me explicó? Así son las bendiciones del Señor. Dios nos da cosas y nos permite tenerlas y disfrutarlas y gastarlas, haciendo un buen uso de ellos.
Si Dios nos permite tener ropa, es para que nos sintamos guapos, guapas. Si Dios nos permite tener un auto, es para que descansemos del metro. Si Dios nos permite tener boleto para el metro, es para que lleguemos más rápido y vengamos al templo, o algo así. Es decir, las bendiciones que Dios nos da van más allá del objeto que tenemos y tiene que ver con cómo lo usamos. A veces decimos que cuando damos el diezmo, cuando damos la ofrenda, hay una teología rara ahí que dice que si usted da el diezmo, Dios se lo devuelve al doble. Entonces la bienaventuranza no es en dar diezmo, ¿me explico? La bienaventuranza sería recibir el doble. O sea, sería como si fuera una inversión, y no es una inversión en cuestiones monetarias. Significa una cosa: si yo doy mi diezmo, es decir, aplico los principios bíblicos al dinero, a mi sueldo, y entrego el 10%, significa que en el otro 90% también debo aplicar los principios bíblicos de administración, y por lo tanto ese 90% seguramente me va a rendir mejor que si no aplico los principios bíblicos de administración. O sea, 90% usado según la Biblia, no lo voy a gastar en tonterías, no lo voy a malgastar, no lo voy a invertir mal, sino que lo voy a administrar sabiamente conforme la Biblia me enseña. No significa entonces que Dios me va a devolver algo del diezmo que yo le di, sino que si aplico sus principios también en el otro 90%, como los apliqué en ese 10% que di en el diezmo, significa entonces que ese 90% me va a rendir muy bien. ¿Sí me explico? Eso significa entonces, eso es lo que contrarresta el materialismo, entender que la palabra de Dios nos presenta maneras de cómo administrar la materia, cómo usar las cosas que están a mi alrededor para que traigan bendición. Así que ante el materialismo, lo que nos hace falta es una visión de eternidad. Entender que las cosas materiales no son lo último que podemos obtener, no son lo mejor, sino que las cosas materiales son un medio que me permite obtener cosas eternas: tranquilidad, paz, alegría, bendición con mi familia. Por eso, ante el materialismo, apliquemos una visión de eternidad. Hemos visto 3 obstáculos que a veces nos evitan seguir a Jesús: la flojera, el orgullo, el materialismo. Y ante ellos podemos usar el honor, la humildad, la visión de eternidad. Y un cuarto, el egoísmo. Dice en el versículo 19: denme también a mí ese poder, para que a todos a quienes yo les imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Se fijan, no era para que yo pueda también predicar, sino para que a los que yo les imponga las manos, o sea, que ahora otra vez me alaben a mí, otra vez digan que yo soy el chido. Esto, el egoísmo, significaría buscar nuestro beneficio antes que el de otros, querer hacer cosas por cómo nos ven los demás, por aparentar, y no por lograr bendiciones en otros. Ante el egoísmo hace falta utilizar el amor. El amor es aquello que nos permite reconocer que cuando otras personas reciben bendición, yo puedo alegrarme con ellos. Cuando otras personas reciben bendición por mi causa, yo soy la causa de su alegría. ¿Se me explicó? Dicen por ahí que más bienaventurado es dar que recibir, porque el que da, en realidad recibe una mayor bendición. Eso significaría entonces que el recibir esa nueva bendición sería mayor bendición, ¿no? Entonces no es más bienaventurado el dar que recibir. Tenemos que reconocer una cosa: dar, entregarnos, sacrificarnos, en ocasiones significa dar sin recibir. Es decir, que sacrifiqué cosas y nadie me dio nada nuevo. Pero al sacrificar esas cosas, soy partícipe de la felicidad de otras personas. No me entregaron ellos ninguna felicidad, simplemente yo soy el objeto que les provoca esa felicidad y esa tranquilidad. Por eso es que podemos hacer cosas por amor. Sé que decirle eso a mamás es muy fácil, es muy entendible, porque muchas veces las mamás se sacrifican muchísimo. Trabajan en la casa, atienden, lavan ropa, en ocasiones trabajan fuera y luego trabajan dentro y nadie les agradece. Es más, la única razón por la cual una familia se da cuenta que la mamá está haciendo su trabajo es cuando no lo hizo, porque estuvo muy ocupada haciendo otras cosas. Porque si está barrido, planchado, ropa doblada y todo, nadie se da cuenta. Pero, mamá, ¿dónde está mi chamarra? ¿Por qué todavía está sucia? Ah, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se dan cuenta. Y en ocasiones es muy difícil llevar a cabo esas cosas,
Pero cuando comenzamos a hacerlas por amor otra vez, cuando le metemos amor a esa clase de cosas y decidimos hacerlas, lo voy a hacer porque quiero que otros tengan bendición y me importa un comino si me agradecen o no, entonces deja de ser una carga, puede convertirse otra vez en un acto de amor, en un acto de sacrificio que trae bendición y que nos permite ser partícipes de la felicidad y la tranquilidad de otros. Hagamos las cosas así por amor, por deseo de que otros sean felices. Y si nos agradecen o no, ¿qué importa? Estaremos actuando conforme al amor de Dios. Es decir, seremos un instrumento por medio del cual Dios trae bendición. Seremos las manos de Dios en nuestro hogar. Seremos las manos de Dios en nuestro trabajo, en la colonia. Porque seremos lo que Dios está usando para bendecir a otras personas. Y una cosa más que encontramos aquí, un obstáculo más, el miedo. Dice en el versículo 24, rueguen al Señor por mí. Respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Se fijan que no pidió perdón. Me da tristeza eso. No dijo, ay, sí es cierto, me arrepiento. No, pídanle al Señor por mí para que no me pase. Y se fue. No nos dice que se vuelva a convertir. No nos dice que los volviera a seguir. Nada más tuvo miedo en lugar de tener arrepentimiento. En ocasiones tenemos diferentes miedos, miedo a fracasar, miedo a no dar el ancho, miedo a vernos tal y como somos, que pueden ser en ocasiones miedos que nos hacen no querer trabajar o no querer participar en cuestiones eclesiásticas, porque, ay no, si voy a cantar van a ver que tengo voz de cacatúa chillona o algo así. O en ocasiones el no querer integrarnos a ciertas cosas por miedo a que me puedan lastimar. ¿Se acuerdan en la película de Mi Pobre Angelito? En la 2, que el niño está perdido en Nueva York y se encuentra con una señora de las Palomas que creía que era una vieja loca y descubre que no, que era buena persona acá, y que están platicando y le hace preguntas de por qué estás aquí sola, y dice, es que una vez me lastimaron y desde entonces no he querido volver a juntarme con la gente. Las palomas no me lastiman, pero la gente sí. Y entonces Macaulay Culkin, ¿cómo se llama? Kevin, le cuenta una historia. Yo una vez me compraron unos patines y estaban tan padres que no me los quise poner. Y luego cuando finalmente dije, bueno, me los voy a poner, ya no me quedaban. Y había perdido la oportunidad de usarlos. En ocasiones el miedo de que me lastimen, o el miedo de caerle mal a alguien, o el miedo de que me hagan cosas feas, nos evita seguir al Señor fielmente. Es decir, nos evita integrarnos a la comunidad de fe, nos evita formar parte de la iglesia. Los miedos que podamos tener son uno de los obstáculos más grandes, porque además puede manifestarse de diversas maneras. El miedo a fracasar, y por eso mejor ni lo intento. Como sé que soy pecador, sé que en algún momento tal vez fracase y me equivoque otra vez, y por eso mejor no me esfuerzo, porque así no fracaso. Sigo igual de perdido que antes, sigo igual de contaminado que antes, pero por lo menos no estoy fracasando en el seguir al Señor. Es decir, estos temores son a veces el obstáculo más grande que nos evita tener la bendición del Señor. Y ante el miedo necesitamos aplicar un principio más, la fe. Es decir, el creer que aunque fracase, mi Señor sigue ahí. Y el Señor va a seguir amándome y va a seguir haciendo su obra en mí. ¿Se acuerdan cómo dice la palabra de Dios? Aquel que la buena obra empezó, la terminará. Y esta idea de que Él ya empezó la obra y que la terminará, nos ayuda justamente cuando creímos que fracasamos en el seguir al Señor. Cuando creímos que otra vez me equivoqué, que otra vez no lo estoy haciendo bien. Porque es entonces cuando pensamos, ay no, ya no pude, no voy a acabar. Y entonces nos dice la palabra de Dios, Él ya comenzó, Él fue el que te salvó, Él es el que te está transformando, va a terminar la obra. Lo único que te pide es que tengas fe, que creas, que le creas al Señor y que continúes en seguirlo. Entonces sobrepongámonos a nuestros temores. Cada vez que algún temor nos evite seguir al Señor, cada vez que alguna inseguridad nos haga otra vez sentir ganas de mejor quedarnos en el camino y ya no seguir intentando seguirlo, ya no seguir teniendo vida devocional, ya no seguir asistiendo a la iglesia, ya no seguir en un ministerio, recordemos que el Señor nos manda y nos pide una sola cosa: ten fe, confía en Él, créele, y entonces Él terminará la obra que ya comenzó y te ayudará a continuar en este camino y te presentará nuevas oportunidades para ahora sí triunfar, para ahora sí ser exitoso. Ante el miedo hay que aplicar la fe. 6 obstáculos entonces: la flojera,
Ante la flojera necesitamos honor, es decir, ganas de salir adelante, ganas de triunfar, ganas de salir victorioso. Ante el orgullo, la humildad. Ante el materialismo, una visión de eternidad. Ante el egoísmo, el amor. Y ante el miedo, la fe. Son 5 nada más, ¿verdad? Dije 6. Estos obstáculos nos van a hacer en ocasiones que nos queramos detener en el seguir al Señor. Pero tenemos que recordar entonces que hay algo que podemos hacer para vencer estos obstáculos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites encontrarnos con tu palabra, Señor, y porque nos permites, Señor, encontrarnos con tu iglesia, unos con otros, Señor, y contigo mismo, bendito Dios. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a vencer los obstáculos que nos hacen en ocasiones difíciles seguirte, Señor, que nos permitas vencer la flojera, el egoísmo, el materialismo, el orgullo, Señor bendito, el miedo que nos da en ocasiones este mundo, y que nos permita, Señor, seguirte cada día, seguir en este camino de bendición y poder encontrarnos, Señor, con la bendición de una vida plena que tú quieres para nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.